sabores, recuerdos, personajes, tradiciones, leyendas, lugares emblemáticos y oficios. Son los rostros de Quito, sentimientos más allá de la simple vista. Porque amamos a nuestra ciudad. Rostros de Quito. Un espacio para recordar, suspirar y amar a la carita de Dios. Bienvenidos y bienvenidas. Trece horas con 6 minutos, 1 de la tarde 6 minutos. La temperatura en la capital de la República es de 16 grados centígrados. Reciban mi afectuoso y cálido saludo de buenas tardes y la más cordial bienvenida al programa educativo, formativo, cívico, cultural, histórico y patrimonial Rostros de Quito. Este programa que tiene ya 7 años al aire y que ha generado una gran familia como uno de sus primeros resultados, y ha generado tours a la ruralidad sin fines de lucro como un segundo y palpable resultado. Soy Juan Carlos Boada Landazuri, contento por esta misión que nunca termina, contento por esta tarea que continúa y que no se detiene. Recuerde por favor que nadie ama lo que no conoce. Si es que usted ama un territorio, ama a su barrio, ama a su comunidad, es porque la conoce. Es porque sabe de los actores que se encuentran en ese espacio territorial lindo, que es parte del gran rompecabezas geopolítico de la ciudad y del país. Así que, amigas, amigos oyentes, aquí encontramos los argumentos necesarios y adecuados como para que podamos amar más a nuestra querida ciudad a través de pequeñas acciones, a través de pequeñas actitudes que demuestren el cariño. En control técnico tengo el apoyo del señor Eduardo Parra, lo cual agradezco. Por favor, usted puede participar e intervenir en el programa a través del 2510-511, 2510-511 o 098-210-1638. Este es nuestro WhatsApp institucional, el 098-210-1638, 098-210-1638, 2510-511. Las 13:08 en la tarde. Frase del día. Tener principios significa que tus palabras van acordes con tus acciones, que tus actos no riñen con tus pensamientos,
por más que sean tu familia, tus amigos, enemigos, ideología, política, credo, cultura, moda, música o lo que pudiese dividirnos. Independientemente de matices o rasgos externos, tu forma de pensar y actuar se mantiene en perfecta unidad indisoluble. Amas, juzgas, animas a todos con la misma severidad que tienes que quererte, criticarte o incentivarte. No puedes vender tu esencia al mejor postor. No eres mercancía que se manipula, se moldea y se manosea hasta dejar de ser tú. No seas eco de otros que hablan por hablar, ni seas réplica de acciones vacías o mezquinas que van en desmedro del bien común. Sé ejemplo a seguir, sé testimonio de vida, sé forjador de paz, ser artífice de cultura y amor te corresponde. Sé tú mismo, sé tu palabra, vivifícate, eres obra creadora de la humanidad. Actividades culturales en el Distrito Metropolitano de Quito. Con 10 minutos, al ser miércoles 8 de julio del 2026, hay una actividad a la que he venido convocando en los últimos días y en las últimas horas. Esta es una propuesta nacida desde actores importantes de la parroquia de Cotocollao. Por favor, hoy se realiza el conversatorio número 76, Voces de Cotocollao. En esta ocasión nos presentarán las crónicas de Cotocollao, primera parte, con la exposición magistral de Mauricio Quiroz Ceballos. Miércoles 8 de julio 2026, 17 horas, auditorio de la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit. Esto a partir de las 17. Si va un poquito antes, va a tener la oportunidad de conocer la biblioteca. Un espacio al que le puede recorrer tranquilamente en 1 hora y media. Y créame, va a salir totalmente satisfecha o totalmente satisfecho. Por un lado. Por otro lado, recuerde por favor esta invitación que nos hace la Secretaría de Educación, Recreación y Deportes. La SER, a través de 2 instituciones educativas municipales, la Humberto Mata Martínez, localizada en el sector del Inca, muy cerca del redondel de Zambisa, y la otra, la Unidad Educativa Municipal Quitumbe, están proponiéndole a usted que vuelva a las aulas para culminar su bachillerato, pero de manera acelerada. La modalidad virtual aprueba cada nivel en 5 meses. Están en etapas de inscripciones las 3 instituciones. La SER en el centro de Quito, Mejía y Guayaquil, la Humberto Mata Martínez y la Unidad Educativa Municipal Quitumbe. Los requisitos son sencillos: promociones originales de los 3 últimos años de primaria, libretas o certificados de calificaciones, promociones originales de años aprobados en el colegio según corresponda, copia de la cédula a color y tipo de sangre. 2 correos electrónicos, planilla de luz actualizada. ¿Ve que no es difícil? Por favor, intenten terminar su bachillerato de manera más rápida. 3 años de bachillerato, el primero, segundo, tercero de bachillerato, antes tercer, cuarto, quinto y sexto curso, puede acabar con exigencia, eso sí, con calidad, eso sí, pero de manera mucho más rápida si usted se dedica. Hoy se requiere de un cartón, se requiere de un título. Está difícil conseguir trabajo y este es un paso importante para consolidar su proyecto de vida. 13:13 minutos en la tarde. Sentimientos más allá de la simple vista, porque amamos a nuestra ciudad. Rostros de Quito. Rostros de Quito, con Juan Carlos Boada Landazuri. En Rostros de Quito, nuestra invitada.
Hace más o menos mes y medio nos visitaron 3 damas del Colegio 24 de Mayo. Ellas vinieron en calidad de egresadas. Las queridas chivitas estaban con nosotros para contarnos algunas anécdotas e historias estudiantiles en este plantel quiteño ubicado al norte de la ciudad, muy cerca del Estadio Olímpico Atahualpa. Nos faltó el tiempo. Ahora está con nosotros una de las 3 damas. Me refiero a María Augusta Romero. Así que con ella vamos a conversar. Quiero agradecer a su persona por haber cumplido con su palabra y disculpamos a quienes precisamente no están ahora acá, que tienen razones totalmente valederas. Estimada María Augusta, usted ha venido con una camiseta. Esta camiseta me recuerda a otro colegio, pero de la ciudad de Ibarra, el Colegio de Señoritas Ibarra. Tenía casi, o sea, los mismos colores. Yeah. El blanco y el rojo porque son los colores de la bandera de Ibarra. El blasón de Ibarra es blanco y rojo, o blanco y rojo. Y la franjita celeste, la franjita azul marino, que también la divide, o sea, es idéntico, ¿no? Eso no sabía. Usted al lucir esa camiseta que dice 24 de mayo, casi muy cerca del hombro izquierdo, ¿significa que jugó por el plantel, perteneció al plantel en alguna disciplina deportiva? ¿Cuándo fue en ese entonces? ¿Ganaron, perdieron? ¿Cómo les iba? Muchas gracias. Buenas tardes, Juan Carlitos. Buenas tardes. Qué chévere venir y, como dicen, ¿no? O sea, llegar a cumplir, porque sí es cierto que tenemos algunas actividades, pero cuando uno da la palabra, bueno, al menos en nuestros tiempos nos enseñaban, ¿no? No es ninguna firma ni nada, sino la palabra. Entonces, ya. Estoy aquí representando a mi colegio. Hubiera sido lindo tenerles, pues habían un montón de anécdotas que habíamos conversado y iban a compartirse, pero bueno, habrá oportunidad también. Claro, sí, estoy con esta camiseta. Esta camiseta es de las egresadas del grupo de bastoneras del Colegio 24 de Mayo. Es una camiseta con la que las egresadas bastoneras nos presentamos en el año 2004, me parece. 2004, ajá. Entonces, bueno, la llevo puesta hoy porque sí, yo no jugué, pero me la jugué. Sí, en el colegio era bastante exigente cualquier disciplina, ¿no? O sea, deportiva, académica, cultural. Nuestros profesores no querían nada menos que un buen resultado en cada presentación. Entonces, ser bastonera en mi tiempo sí era entregarlo todo. ¿Qué requisitos debía cumplir una estudiante para ser bastonera? Bueno, yo recuerdo que había un método para escoger a las chicas. Si bien es cierto, yo no lo veo como algo discriminatorio, simplemente como un requisito, y era la condición física. Es ¿Qué decir, exigían? Nuestra profesora en mi tiempo fue la magíster Yoconda Proaño Vega. Ella hacía la selección de las estudiantes cuando estaban todavía en ciclo básico, es decir, en la jornada de la tarde. Entonces, recuerdo que hacían esta selección y entraban a cada curso, hacían a todo el alumnado ponerse de pie y iban mirando una por una quién, según la profesora, calificaba, ¿no? Y las compañeras que estaban en ese entonces sexto curso, lo que ahora llamamos tercero de bachillerato, ellas iban anotando a las alumnas que ella iba seleccionando. Entonces, nuestra licenciada tenía como ese ojo, ¿no? De los maestros que estaban a cargo de deportes, y ella decía quién sí, quién no. ¿Qué era la talla? Era la talla, era la contextura física. Entonces, ¿por qué seleccionaba esto? Yo entiendo. Es porque cuando ya teníamos los entrenamientos eran bastante exigentes. Entonces, ella veía quién, bueno, cabe el término, va a poder. Ajá, exacto. Entonces, claro, habían, yo me acuerdo que habían una serie de llantos, ¿no? Unas porque sí querían entrar
y no les habían seleccionado, y otras porque no querían estar y les habían seleccionado. Entonces, era los unos... dos sentimientos. Exacto, ya se sabía que se acercaban esas fechas y era un nerviosismo, pero en las aulas, y peor cuando verle a la licenciada, ¿no? Ya recorrer los pasillos era un sinnúmero de emociones, pero yo creo que esa era parte del recuerdo que yo tengo, ¿no? O sea, esa emoción, ya sean negativas o positivas, pero eran emociones que desbordaban en ese entonces. Pero aparte de lo físico que observaba una maestra, menos mal que haya sido así, ¿les exigían ser buenas estudiantes? Claro que sí, había un promedio, no podíamos bajar del promedio de, en ese tiempo, que ahora es 8, ¿no? En ese tiempo, 18, 19, había compañeras que sí, o sea, teníamos altibajos, y yo entiendo porque no todos somos hábiles para todas las materias, y se entiende, ¿no? Hay dificultades, había bajas de calificaciones, pero nuestra profesora nos llevaba a un seguimiento en el que nos decía ya, o sea, en tal tiempo o al siguiente quimestre tienes que mejorar, o sea, al siguiente promedio tienes que mejorar. Entonces, sí había exigencia académica, claro que sí. ¿Usted recuerda dentro de esa exigencia académica que habían los supletorios? Claro. Que habían los suspensos. Claro que sí. Claro que sí. Era ya a partir de la mitad de año lectivo, pues era una preocupación porque uno ya iba haciendo promedios, y con medio año no quedaba otra más que ya pasar los supletorios. Era algo terrible para nosotros a esa edad, ¿no? Porque no era una prueba que tenía que uno dar de la última materia, sino que dábamos prueba, un examen de todo lo que dieron en el año lectivo. O sea, los profesores máximo en ese tiempo, yo recuerdo, nos daban un cuestionario que yo no sé si era una ayuda o era más bien un peso extra, porque eran cuestionarios de 100 preguntas, 200 preguntas, que uno decía, ya mejor estudio todo el cuaderno, ¿no? ¿Y alguien se quedaba fuera de ser bastonera si había llegado al grupo de supletorios y de aplazados? No, por cuestiones académicas no, porque había un seguimiento y no había otra opción que salir adelante. O sea, no permitían que bajen de rendimiento, de aprovechamiento. Exacto, sí. O sea, ya cuando nosotros sabíamos cuál era el lineamiento para estar en el grupo, no solo de bastonera, sino las otras disciplinas deportivas, pues no había otra que ya, o sea, yo acepto el reto y tengo que ser deportista y cumplir, y también ser buen estudiante. O sea, en ese tiempo no había voy a ver si, o a ver si es que el profe me ayuda, no. ¿Usted fue bastonera? Sí. Y después se convirtió también en parte del grupo de egresadas, pero de bastoneras. Sí, yo estoy acompañando. La verdad es que el tiempo... Sí. No me he presentado, pero yo sé de las chicas, sé lo que hacen, el trabajo que llevan, y es muy bueno porque la verdad es que sí que la exigencia ahora nos exige, ¿no? Estar en todo, que tenemos que ganar un sueldo, que tenemos que cumplir con los guaguas, las que ya tenemos hijos, y también con estas otras actividades que no tienen una remuneración, ¿no? Uno las hace de corazón, entonces las chicas sí hacen lo que pueden, ¿no? Todo lo que humanamente se puede hacer. Las bastoneras egresadas, ¿cuántas son? Yo tengo conocimiento que están unas 40, 50 chicas. Ahora, en presentación sí es todavía un poco, hay que exigirnos un poquito más porque salimos alrededor de 8, 10 en cada presentación. Entonces, sería bueno aumentar, ¿no? Sumar un poco más cada presentación. ¿Y hay momentos en el año en el que se unen las actuales bastoneras con las egresadas bastoneras? Bueno, hay un fenómeno social que ocurre en este grupo. Trato de verlo de la forma positiva, ¿no? Pero la verdad es que sí, en cierto punto, cabe un llamado de atención, porque si bien es cierto cuando uno forma parte de algo, y en nuestro tiempo uno sí se ponía la camiseta, ¿no? Entonces, ¿cómo le explico? Se ponía uno la camiseta de acuerdo a la profesora que llegaba a dirigir en ese entonces. Entonces, como hubo algunas profesoras, cada una como que yo soy del grupo de tal licenciada, yo soy del grupo de la otra licenciada. Entonces eso hace como que nos aglutinemos, ¿no?
y no formemos parte de un solo grupo. Ahora que existe la asociación, yo de paso aprovecho para hacer un llamado a todas las generaciones, porque finalmente llevamos un uniforme y pertenecimos a una institución. Entonces, que hayamos sido de una profesora o de otra profesora, yo creo que eso no es relevante, no es relevante, sino el colegio. Ahora tenemos una asociación y es una sola. Entonces yo sí hago un jaloncito de orejas a las chivitas que estamos dispersas, porque son el grupo de la una, el grupo de la otra, y si fuéramos unidas de verdad, pues tenemos ahí el ejemplo del Colegio Mejía, ¿no? Y ellos nos han apoyado bastante a las chivitas, y tenemos ese ejemplo tan bonito, y hay tantas generaciones, se ven generaciones de egresados en la banda del Colegio Mejía, y hacen presencia. Es igual o incluso yo creo que más que los chicos que están ahorita en los colegios, ¿no? Cursando los Pero colegios. ellos son muy rigurosos. Exacto. Ustedes también son muy rigurosas. O sea, tienen normas. Tiene que estar la chompa, tiene que estar el pantalón, tiene que estar la camisa, y no pueden mirar para cualquier lado. O sea, a veces siento que son muy rigurosos. Exacto. Yo creo que, ese es mi pensar particular, ¿no? Yo creo que si uno dirige un grupo y uno forma parte de un grupo, tiene que comprometerse con lo que el grupo necesita, ¿ya? Yo creo que ese es nuestro talón de Aquiles, porque sí nos falta ser rigurosas con nosotras mismos. Es decir, exigirnos en la medida de lo que nosotros vivimos en ese tiempo, en el tiempo en el que el colegio tenía ese renombre, tenía esa disciplina, ese nivel, no era como ahora. O sea, yo lamento hacer una comparación, pero es necesario. O sea, ponernos la mano en el corazón y decir que ahora no se les puede alzar la voz, no se puede dirigir con fuerza, no les puedes hacer una observación porque ya te denuncian, porque ya es discriminación, porque es maltrato. Estamos cometiendo un error. Entonces, o hacemos las cosas bien, o mejor no hagamos nada. O sea, y ese es mi pensar, ¿no? Como le digo, particular, porque pues las grandes cosas que se han hecho con disciplina, con carácter y con exigencia de uno mismo, no esperar a que le digan, ¿no? Ya todas somos adultas, muchas somos madres, muchas somos incluso abuelitas, y hay generaciones de bastoneras que tenían el uniforme azul con blanco, eran las primeras antes que nosotras, y ellas quieren unirse, y sería lindísimo. Es un sueño tener un desfile en el que podamos representar las generaciones con yo creo que los dos uniformes. Esa sería la única diferencia, porque fueron las primeras bastoneras y luego cuando hubo el cambio, ya es la otra generación, punto. ¿Qué usted ha participado en desfiles, en eventos culturales, como bastonera egresada? ¿Qué siente frente a la multitud en el espacio público, en las calles? Es lindísimo, es una cosa que solo se puede sentir cuando uno ya está ahí. O sea, yo creo que eso nos falta, ¿no? Sentir de verdad, ponerse la camiseta, porque creo que ahora estamos confundiendo el ponernos la camiseta es para pelear con el contrario. Y eso no tiene sentido, no tiene objetivo, no tiene razón de ser. ¿Pero el colegio como tal se ha tenido rivalidades con algún otro colegio femenino? Claro, siempre. ¿Con toda quién? La vida. Toda la vida. ¿Con quién y por qué? A ver, desde el tiempo que yo estoy, es el Manuela Cañizares y el Hidrobo, María Angélica Hidrobo. Siempre hubo esa rivalidad. ¿Pero qué les separa? ¿Qué motivo? A ver, yo creo que era la competencia. La competencia, y en un tiempo era la sana competencia, a pesar de que, claro, las barras sí había, ¿no? Y se peleaban y todo. Sí había fuera del Coliseo, ¿no? Unos espectáculos, pero censurables. Usted lo dice. Exactamente. Pero todavía había esa competencia, ¿no? O sea, era de ayudar a mi lado, a mi equipo, a mis colores, a mi uniforme, a mi colegio, ¿ya? Pero ahora es el simple hecho de ponerte en contra del otro y a ver cómo peleamos y cómo te ofendo, cómo te hago de menos, y eso no tiene. Ahora. Pasen los varones. El Juan Montalvo en un desfile de la confraternidad tiene que desfilar primero para que no se tope con el Mejía que tiene que desfilar al último.
Ajá. Y si hay de por medio el montúfar, toca poner en la mitad para Claro. que no se vean. O sea, cuando nos podrían dar los colegios masculinos y femeninos Claro. una lección de civismo y una lección de unidad impresionante. Claro. Y lo mismo debería pasar en las mujeres. Ujú. Y claro, me hace acuerdo de un par de años que hubo bandas unificadas. Se unieron los 3 colegios, el Mejía, el Montúfar y el Montalvo. Me parece que sí estaban los 3. ¿Y qué pasó? Hubo un gran grupo de egresados de los 3 colegios, por igual, que insultaban a los otros colegios y a los propios por haberse unido. Entonces, eso me parece que sí es de vergüenza la verdad. Porque en vez de apoyar algo bueno que se está haciendo, ¿cuál es el objeto? De ponerse en contra de uno mismo por hacer algo que está bien. Entonces, sí es un llamado a la conciencia, ¿no? A pensar un poquito más a fondo. No entiendo todavía muy bien qué les divide y eso no implica que no recuerde mis épocas estudiantiles. Habían rivalidades, pero eran bien llevadas las rivalidades, recuerdo. Hace más o menos unos 8 o 9 años hubo un desfile en la Tribuna del Sur en la que participaron egresados con sus bandas, antes eran llamadas de guerra, Ajá. ahora de paz, que eso valdría la pena que usted también lo analice, ¿no? Y después se convirtieron ustedes también en un colegio con coeducación. Pero hubo un desfile de planteles centenarios con sus egresados. Vinieron representantes estudiantiles de la costa, de la sierra, uno creo que fue de la Amazonía. ¡Qué bonito! Sí, este tipo de eventos sí es interesante, ¿no? Y es bueno mantenerlo en la memoria y no solamente dejarlo ahí, sino llevarlo a año tras año, hacer este tipo de eventos que unan, ¿no? Que sumen, que les enseñen a los chicos de hoy, porque bueno, antes era un poco más complicado la comunicación. Hablando de las anécdotas, cuando nosotros planificábamos fuga masiva era complicado, pero nos dábamos modos, ¿no? Ahora con redes sociales y la tecnología, pues los chicos deberían, yo creo que utilizar eso en pro, ¿ya? No tratar de difundir cosas negativas, sino más bien crear espacios, crear eventos, crear oportunidades de más bien unirse y enseñar a las nuevas generaciones que lo que tienen ahora de ventaja, pues lo usen a favor de una sociedad. Estamos conversando con María Augusta Romero. Ella luce la camiseta de bastonera egresada del 24 de mayo. Si por ahí hay alguna chivita que nos está escuchando, ¿por qué no llama? ¿Por qué no participa? ¿Qué nos puede contar del colegio? ¿Alguna anécdota, alguna historia? A María Augusta le voy a preguntar, ¿cuál es la maestra o el maestro al que más admiraba y por qué? ¿Y cuál es la maestra o el maestro al que más le temía? Porque si había eso, bueno, el maestro como que no le caía, ¿no? Pero la pregunta que viene después de esta pausa es, los libros, la biblioteca, ahora la inteligencia artificial, ahora la tablet, ahora el celular, ¿cuál es la diferencia entre esas épocas, las que vivimos nosotros y las actuales? Hagamos la pausa de rigor y volvemos. Este es el programa Rostros de Quito, correspondiente a este miércoles 8 de julio de 2026. Son las 13 horas, con 34 minutos. Inicio del espacio publicitario. Declarar tu patente municipal ahora es más fácil. Si estás obligado a llevar contabilidad, ingresa a servicios.quito.gov.es con tu RUC y contraseña que usas para todos los trámites en el portal de servicios. Si el último dígito de tu RUC cae en feriado o fin de semana, tranquilo, el plazo se traslada al siguiente día hábil. Y si no estás obligado a llevar contabilidad, no te apresures. A partir del 10 de julio se emitirá un valor único de $15 para tu patente municipal, gracias a la ordenanza 086-2024 impulsada por esta administración. Más simple, Más oportuno. más económico. 3001 obras para Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito renace. Fin del espacio publicitario.
Audiencia, un placer compartir con ustedes la efemérides de la presente jornada. Un 8 de julio de 1538, Diego de Almagro muere decapitado por orden de Francisco Pizarro. Un 8 de julio de 1575, sobre el mismo lugar en el que Sebastián de Benalcázar y Diego de Almagro levantaron el acta de fundación de la ciudad de Santiago en el Reino de Quito, Ruy Díaz de Fuenmayor y Antonio de Rivera fundan de manera definitiva la ciudad de Riobamba. Un 8 de julio de 1767, el funcionario José Diguja asumió la presidencia de la Real Audiencia de Quito. Su llegada calmó los ánimos tras revueltas. Ordenó retirar la horca de la Plaza Mayor de Quito y pacificó la ciudad. Un 8 de julio de 1822, Jipijapa se incorporó a Colombia. Un 8 de julio de 1834 estalló una revolución en la provincia de Imbabura a favor de don José Félix Valdivieso. Un 8 de julio de 1883 las fuerzas llamadas restauradoras combatieron en los alrededores de Guayaquil contra la dictadura de Ventimiglia. Un 8 de julio de 1839 la Casa de Correos ubicada en la Benalcázar entre Chile y Espejo, que fungía como la Real Renta de Correos, fue vendida a la ciudadana Ana Gijón. Un 8 de julio de 1884, en una suerte inimaginable, liberales y conservadores combaten en Baños contra el general Ignacio de Ventimiglia en lo que se denominó la Batalla de Baños. Un 8 de julio de 1928, el tren ecuatoriano completó un tramo vital y llegó a la ciudad de Cayambe. Era presidente Isidro Ayora. Un 8 de julio del 2010, tras la entrega de los estudios de ingeniería por parte de El Metro de Quito, se licitó oficialmente la primera fase constructiva de la mayor obra de movilidad de la ciudad. El 8 de julio se conmemora principalmente en nuestro país el Día del Policía en Servicio Pasivo. Esta es la efemérides de la jornada. Te invitamos a la grabación del podcast de MQ Radio en La Mira, este miércoles 8 de julio, 19 horas. No te pierdas el tema: Condiciones del periodismo en Ecuador. Belkis Sánchez en un diálogo con Ángela Meléndez, presidenta de la Fundación Periodistas Sin Cadenas. Álvaro Espinosa, periodista de investigación. Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Voces expertas que cruzan ideas y generan debate frente a la coyuntura local y nacional. Te esperamos este miércoles 8 de julio a las 19 horas en Nua Café, ubicado en la Leonidas Plaza, N23-56 entre Wilson y Ventimilla. Rostros de Quito, con Juan Carlos Boada Landazuri. María Augusta Romero Chivita, es decir, ciudadana, mujer que estudió en el 24 de mayo, nos acompaña en esta tarde, conversándonos sobre anécdotas en el plantel educativo localizado, insisto, al norte de la capital de la República. Le planteé una inquietud. Fuimos de los estudiantes a los que nos inculcaron leer, y bastante, de un día para otro, y teníamos que pasar en la biblioteca del plantel o buscar una biblioteca en el espacio de ciudad. Ahora nuestros hijos tienen la tablet, tienen el celular, tienen la inteligencia artificial. ¿Encuentra usted diferencias importantes? Claro, claro que sí. Son diferencias abismales. La verdad es que creo que todo esto se mueve en busca de la comodidad. Yo creo que es la comodidad lo que nos ha llevado a tantos cambios. Tomamos cada progreso tecnológico en busca de más comodidad cada vez. Y porque yo les digo, claro, converso con mis hijos, ¿no? Les digo, antes había las televisiones con perilla, ¿no? Uh-huh. Uno tenía que cambiar el canal con la perilla. Después, con los botones, igual, uno tenía que levantarse a cambiar el canal con el botón. Después ya aparecieron los controles remotos. Ahora ya uno puede desde el teléfono programar la televisión, ya no necesita levantarse. Es más, en el teléfono ya no es necesario mirar la televisión. Entonces, claro, todo yo creo que ha venido a pasos de buscar más comodidad. Y creo que, claro, igual, la lectura, como que yo creo que podríamos utilizar toda esa tecnología
como para el beneficio de la sociedad. O sea, me explico. Yo creo que el momento en el que llegaron los teléfonos celulares, yo creo que fue de una manera muy abrupta y no nos detuvimos a pensar hasta dónde va a llegar. Porque si un teléfono le vemos toda la tecnología que carga, ¿no?, en este aparato, las tablets, los teléfonos, tienen mucho que nos puede servir de forma positiva. Lo que pasa es que cuando llegaron, simplemente lo utilizamos para lo que más chévere se pegaba, ¿no? O sea, que eran los juegos, el entretenimiento, que sin objetivo, pasar el tiempo, la comodidad, movernos menos y tener todas las soluciones a la mano. Y está bien, pero nos faltó esa parte de leer del manual de instrucciones de este aparato, en el que debemos entender que no solamente es para el pasatiempo, no solamente es para la comodidad, sino que tiene una amplia fuente de conocimiento que podemos aprovechar. Entonces, rehusarnos a utilizar estos aparatos es imposible. Es imposible. O sea, lo que podemos hacer es demorar en darles estos aparatos a los guaguas. Eso es lo que podemos hacer, demorar, ¿no? Pero y eso así, pero o sea, a los guaguas obligándoles, ¿no? Porque si un compañerito... Armando un pequeño conflicto familiar. Exacto, y escolar, ¿no? En la institución educativa, porque con que haya un niño que su papá le mande el aparato y le permite en la escuela tener, pues todos los demás van a morirse por tener uno, así literal. Entonces, lo que podemos hacer es demorar, pero el momento en que entregamos un aparato de estos, debemos explicar también a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, para qué principalmente puede servirles. Y una de esas cosas es para leer. Ahora no solamente hay libros digitales, sino que también hay audiolibros, que uno ya no necesita ni mover los ojos ahí para leer, sino solamente ponerlo al lado o ponerle con audífonos uno y escuchar el libro. O sea, más fácil el aprendizaje, yo creo que no puede existir. Lo que pasa es que no tenemos el hábito y no tenemos esa inducción para decir, podemos utilizar esto de una forma educativa, de una forma entretenida, pero que nos aporte, ¿no? Uh-huh. Y el tiempito que te queda libre, ahí sí puedes jugar con el videojuego, puedes scrollear, como se llama, ¿no? Pasar ahí en redes sociales, entretenimiento sin objetivo alguno, ya. Pero esa administración nos faltó, esa inducción con estos aparatos, porque los libros físicos ahora, pues ya es, para los jóvenes es como ir a una biblioteca, ¿no? Ir a una biblioteca es como ir a un museo prácticamente. Coger los libros y yo recuerdo y siempre les hago acuerdo de esto a mis hijos. No sé si han visto la película WALL-E de Pixar, Disney. Esta película nos transporta al futuro, donde las personas ya no conocen los libros. Entonces, cuando hay un proyecto que es regresar a la Tierra y hay un manual donde se indica qué hacer para volver a la Tierra, este manual viene en un libro físico y el capitán de la nave no sabe cómo usarlo. Entonces, toma las hojas como si fuera la cosa más rara del mundo. Y yo creo que el contexto de toda esta película, yo les digo a mis hijos, es a lo que vamos. Son gente sentada con los aparatos puestos ahí alrededor y no se mueve para nada. Y pasan en ese asiento rodando por toda la nave y no trabajamos y no nos esforzamos, no nos levantamos, no investigamos, no curioseamos, no echamos a perder con el descubrimiento de alguna otra cosa. O sea, ya dejamos de ese aprendizaje de lado. Estamos quietos y mientras estamos quietos no sabemos lo que está pasando, incluso físicamente, fisiológicamente con nuestro cuerpo. En vez de una evolución, yo creo que ahora estamos en involución. Y es irónico, porque tenemos todo para seguir evolucionando cada vez más. Pero no se lo logra. Exacto. No se logra. Elenita nos ha escrito. Un gran saludo para todas las chivitas. María Augusta Romero, chivita guapa, proactiva, ex bastonera y activa social de la SE24. La asociación. De la asociación nos escribe.
Hay otro mensaje que nos llega por acá de la línea del 9690, es Patti. Hola, saludos a las chivitas Magus, gracias por estar en se entiende que es en la asociación del colegio. Un abrazo a todas las chivitas, promoción 2000-2001, FIMA A, cumplimos 25 años de graduadas, qué lindo, qué bonito. ¿Qué será? Usted ha experimentado, pero demos paso, parece que es una chivita la que también nos está llamando, vamos a ver si es que es una chivita la que nos está llamando. Ahora la tenemos en la línea, Carmita Santos desde ella. Carmita, le escuchamos. María Augusta Romero está con nosotros, del 24 de mayo ella. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos, Carlitos. Un exitoso día miércoles. Mire, yo no soy chivita, pero soy del Manuela, así es que no queremos pelear. Sí, Ya. yo no soy chivita, soy cocinera en todo caso. Ya, entonces, mire, al respecto del programa de ayer y también ahorita que están tratando sobre la inteligencia que también estamos utilizando ahora en día, yo quería proponerles a los oyentes, y con usted hablábamos un poquito ayer, los que vivimos en Quito debemos conocer que hay ciertos monumentos en la ciudad de Quito. Uno de ellos está a la entrada del Hospital Eugenio Espejo, en emergencias, justo del mismo hospital. Ojalá alguien nos pueda dar el nombre del busto que está ahí en el hospital. Y se podrían hacer acreedores a una plantita que yo la voy a pasar dejando en la radio la próxima semana. Entonces, a ver si obtenemos la respuesta. Oiga, Carmita, ¿y por qué se dijo cocinera? Dígame. Porque nosotros teníamos una materia que era de economía doméstica y teníamos que participar todo el tiempo de primero a tercer curso. Era una de las actividades y era nota del año. En la economía doméstica donde nosotros utilizábamos desde los ingredientes teníamos que saber a perfección cómo deberíamos nosotros administrar también lo que se llama un hogar. No es que estábamos dedicados a que íbamos a ir a cocinar cuando nos casáramos o lo que sea, no, pero era una de las cosas básicas para poder tener una formación como ser humano. Hasta ahora eso nos sirve a muchas de las personas porque no necesariamente estamos enfocadas en decir vamos a cocinar tal cosa, sino que tenemos ya en nuestra cabeza cómo organizarnos rápido para hacer un menú, considerando carbohidratos, verduras, legumbres, proteínas, todo para poder hacer una dieta o una cocina saludable, ¿no? Entonces eso era importante. Nosotros teníamos otras actividades también que eran las actividades como defensa civil, teníamos Cruz Roja. Dentro de defensa civil teníamos bomberos y también hubo una época en que nuestro Quito tenía los temblores. Uno de ellos pasamos un terremoto o que hizo caer muchas de las cúpulas de la ciudad. Entonces, por eso también hubo bastante formación, que es lo que ahora necesitamos, que la población se inmiscuya para evitar este tipo de riesgos, porque nosotros, al ser un país sísmico, tener este tipo de vulnerabilidades, también deberíamos un poco aprovechar este país para poder sacar adelante el rato que tenemos un proceso de cualquier índole, porque no es solamente nosotros tenemos catástrofes, sino que tenemos un maravilloso país para poder hacer turismo. Y entre esas cosas deberíamos saber dónde están, cómo están y por qué están las cosas ahí en esos sitios para poder sacar adelante, como le manifiesto. Eso era mi participación, Carlitos, y les vuelvo a poner en consideración cuál es el busto a la entrada del Hospital Eugenio Espejo de emergencia, y ojalá lo puedan dar en lo más pronto posible. Le vamos a dar una semanita para que investiguen. Gentil, Carmita, muy amable. Gracias a Carmita Santos, ha sido cocinera. ¿Hubo alguna materia que usted recibió en esa línea, en ese sentido? En el tiempo en el que estuve, ese tipo de materias ya no había casi. Ya no había. Lo que sí tengo conocimiento es que el colegio empezó con esas materias que eran más
técnicas, prácticas, artísticas. Bordado, manualidades. Claro, daban tapicería, daban, a ver, déjenme acordar, bueno, a ver, pintura, daban costura, pero no costura, sino corte y confección, daban, es decir, había un montón de, se puede decir, materias prácticas las llamábamos. Técnicas, claro, técnicas, pero orientadas para mujeres. O sea, mal dicho, ¿no? Porque la verdad es que de hombres y mujeres, todas las materias, al menos ahora, se dominan en ambos géneros, ¿no? Pero sí habían muchas actividades artísticas. Hay llamada telefónica. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenas tardes, señor Boada. Buenas tardes, Aidita. ¿Cómo está usted? Felicitándole por este programa y como que a todos nos está haciendo recordar esa época. Yo le voy a hablar más o menos de 1964, que yo estuve en el colegio y acerca de graduarme. ¿En el 24 de mayo? No. Allá. En 1964. Yo estudié en la escuela José Peralta en Santo Domingo. Y de ahí pasé como mi papá era empleado municipal de UNA, él me sacó el cupo se llamaba Liceo Municipal Fernández Madrid. Y acerca de las materias de estas que están hablando de economía doméstica, a nosotros nos daban desde la escuela hasta el colegio, nos daban puericultura, que nos explicaban a nosotros cómo vestir a un niño, a un bebé, a un niño tierno. Entonces, hablando de esa instrucción que teníamos antiguamente, muy, muy superior a la actual, muy superior. Y por lo menos a nosotros nos hacían escribir, teníamos un cuaderno, nos hacían escribir, nos hacían dar lecciones, y ha de ser que por eso yo aún recuerdo muchas cosas. Y una cosa que yo admiraba del Colegio 24 de Mayo, los uniformes. Me encantaba el uniforme de parada, con su capita, encima de la blusa, ¿ya? Y el uniforme de educación física que antes usábamos, que era de gimnasia, se llamaba en ese entonces. Usábamos la zapatilla de lona. Y me acuerdo en el centro de Quito, en la en la Chile y Flores, había un calzado que se llamaba el Calzado El Mundo, y ahí vendían especialmente las zapatillas de lona con la el medio larguita y que se le doblaba bonito hasta el recto del tobillo, que decíamos la media flapper, ¿ya? Y el uniforme de ellas de educación física era adentro, llevaban su short, su camiseta y, como le explico, esa zapatilla y las medias así, en ese estilo usábamos dobladita, y encima tenían un vestido abiertito, me acuerdo, con botones rojos, abiertito, y eso era como dijéramos hoy el calentador. No sé si estoy bien, pero yo me acuerdo, y así conocí yo a las chicas del 24 de mayo. María Augusta Romero ya le va a certificar o ratificar o rectificar. Muchas gracias, Aidita. Lindo programa, y qué pena que hoy en día no tengan esas anécdotas, no tengan esa, como le digo, esa educación que nosotros tuvimos, que nos metieron en la cabeza. Ahora, si usted les pregunta, a los chicos no saben ni las tablas, y si no están con el celular al lado, no pueden contestar. Eso es todo. Muchísimas gracias. Felicitaciones, señor Boada, y felicitaciones a todos los estudiantes de esas épocas. Gentil Aidita Angulo. Nelly, buenas tardes, don Juan Carlos. El busto es el de Eugenio Espejo. ¿Será? Es la pregunta. A ver, ratifique, rectifique. Sí, está bien.
Así era inicialmente el colegio se inauguró como una escuela de gimnasia para mujeres, para señoritas. Antes de eso era una escuela de niñas. Así fue como fue evolucionando el colegio cuando estaba acá en el sector de la Alameda. Luego ya se inauguró ahí como colegio 24 de mayo y luego de casi una década se fue al nuevo sector del Batán. Entonces sí, inicialmente era así el uniforme del colegio, era como una especie de bata blanca, era así como un vestido y ese era el uniforme, era el short, la camiseta por dentro y ese vestido, era un vestido, ¿ya? Y las zapatillas blancas. Y era igual, como dice Aidita, muchas gracias por su participación, en verdad antes eran las zapatillas de lona. Las Croydon creo que eran. Sí, bueno, después Venus era lo más popular, ¿no? Pero no era por cuestión económica ni nada, era simplemente porque las zapatillas, al ser de lona, tenía uno que lavarles cada semana. Y tenía que ser impecable, y claro, obviamente nos llamaba la atención algún profesor o por ley el profesor o profesora de educación física si llevamos los zapatos sucios. Ahora los chicos tienen más facilidades, como le decía, ¿no? Todo a la comodidad. Entonces ya vienen estas zapatillas que son, ¿cómo se llama? Son sintéticas. Entonces es más fácil pasarles un trapito, entonces ya no hace falta lavar. Entonces, claro, y de ahí la evolución del uniforme fue con el de educación física nada más, pues vino el calentador azul marino en el colegio y nuestro uniforme, la faldita azul marino, el saco bicolor azul rojo y nuestra blusa blanca de diario, con los zapatos mocasines negros y las medias blancas flapper. El uniforme de parada a mí también me encantó, es la misma falda del diario azul marino, no era blusa, sino una camisa blanca y chaqueta. Y la capa. No era chaqueta, era la capa. Yeah. Es una capa azul marino con el forro rojo de seda por debajo. Y esa se conserva hasta hoy. Y las medias de nylon y con zapatos de charol negro. Ese es el uniforme de parada. Uh-huh. Profesores a los cuales les haya tenido inmenso cariño y alguien que caramba no se dejó querer. A ver, inmenso cariño. Yo creo que cuando uno le cuesta es como que le coge cariño, ¿no? Yo creo que cada materia sí nos costaba a nosotros, ¿no? Era una exigencia que no hay ahora. Y no hay ahora porque yo sí lo digo abiertamente, porque yo tengo mis hijos y yo veo lo que les dan de materias, incluso todos y todas podemos dar fe de esto. Cuando hubo la pandemia, los guaguas recibían clases desde casa, entonces quienes estábamos en casa, que éramos casi todos, por la pandemia mismo, podíamos ver cómo les daban clases y yo no quiero con esto cargar una responsabilidad o una acusación a los docentes, para nada, incluso al contrario. Yo vengo de una familia de docentes y pues no son los docentes, no son los estudiantes, no son los padres. Yo creo que es un sistema en el que todos normalizamos que la educación tiene que ser lo más suave posible para los chicos, que no les traumen, que no les traumen. Que no nos les traumaron a nosotros. A nosotros no. Para nada, pero ese es el discurso que ahora se lleva, ¿no? Los chicos los van a traumar. Cuando les mandan muchos deberes, pobrecitos. Cuando les alzan la voz, ya es una denuncia. Entonces yo, como le digo, vengo de una familia de docentes en la que ellos nos conversan que sus compañeros se enferman, que sus compañeros han sido despedidos o que salen. Ahorita los maestros luchan por jubilarse lo antes posible porque quieren vivir, no sobrevivir. Quieren vivir porque se enferman, porque les da cáncer, porque les da paro cardíaco cerebral. O sea, no es una exageración. Entonces es un sistema donde normalizamos que a los chicos, no sé de dónde sale esto, pero tratamos de cuidarles, pero lo que les estamos haciendo es un daño, pero cruel, irresponsable y cruel.
al no enseñarles límites, al no enseñarles disciplina, pensamos que les hacemos un favor. Pero nosotros, padres, abuelos, les estamos perjudicando y no entendemos eso. Entonces antes la disciplina, el cumplir con las tareas era algo normal. Uno no tenía que preguntarse, a ver, ¿y qué pasa si no? No, uno tenía que cumplirlo sí o sí. Entonces yo recuerdo con cariño a mis profesores porque y eran mayores, ¿no? O sea, eran mayores. Yo me acuerdo mi profesora, las profesoras que nos daban ya en la especialidad de químico-biólogo, tenían una exigencia y eso se reflejaba en el momento en que nos graduábamos. Al ser bachilleres y querer entrar a una escuela de medicina, las chivas del 24 de mayo pasaban, pero facilito. O sea, no había ni que exigir. Yo recuerdo cuando fuimos a una casa abierta en la Universidad Central, nosotras hablábamos el mismo idioma que los estudiantes de la Universidad Central en medicina, porque nuestros profesores estaban con la materia, pero al día. Y nosotros sabíamos todas las materias que recibían también en la universidad, nosotras ahí, al pie del cañón. Reflexiones sobre esto último que ha dicho María Augusta Romero, estudiante del 24 de mayo en su momento, ahora egresada. Querida Chivita que nos ha acompañado en esta jornada. Gracias por permitirnos evocar cosas lindas, por retroceder en el tiempo. Gracias, Juan Carlitos. Otra vez se nos quedó el tiempo corto. Y eso que no vinieron, se preocupe. Sí, eso que me faltaron mis otras chivitas para contar del básquet, del atletismo. Bueno, ya nos pondremos de acuerdo, pero sí, o sea, hay que seguirlo contando, hay que compartir y que participar esas anécdotas bonitas. Muchas gracias por la oportunidad. Aquí la voz de una estudiante de siempre. Este es un rostro estudiantil, el que hemos presentado hoy. Un abrazo, pasen bien. Gracias.